tardes. Mi nombre es Juan Pablo Vicentino. Hoy estoy acá para compartir con ustedes un ratito de una conversación acerca de lo que es como nos reza acá el cartel: hipotetización, circularidad y neutralidad como herramientas para poder guiarnos en lo que van a ser pautas que podemos tener en cuenta para tener un orden, ¿no?, en lo que van a ser nuestras sesiones, y para tener un eje. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta lo que nos convoca a nosotros, que es la epistemología sistémica y nuestro paradigma sistémico, viviéndolo desde ese lugar. Para comenzar, hablando desde este lugar, lo primero que vamos a plantear es la hipótesis, ¿no? Entendemos como hipótesis la formulación por parte del terapeuta de ciertas ideas basadas en la información que posee acerca de nuestra familia. Vamos a hablar de familia porque quizás siendo un poco redundante, como ya hemos hablado muchas veces. Nosotros los sistémicos somos un poco hinchas del tema de la familia, ya que en algún momento hemos dicho que la familia es la unidad más pequeña de estudio de la sociedad. Entonces, como nos interesa ver este tipo de cuestiones en lo relacional, siempre vamos a poner muchísimo foco en la familia. Entonces, el punto de empezar a pensar la hipótesis de la información que tenemos acerca de la familia para nosotros es sumamente importante. Ya hemos visto en otros cursos que se ha hablado de genogramas, cómo recabar información acerca de los miembros de la familia y otros tipos de recursos y herramientas también para poder tener en cuenta qué es lo que sucede en relación en torno a la familia. Esto no significa que mientras esté hablando, y también como se da en el resto de los cursos, uno está hablando siempre que trabajamos solamente con familias, sino que muchas veces nosotros tenemos a un paciente, pero nuestra perspectiva, nuestra mirada está puesta muchas veces en qué es lo que está pasando detrás de escena de estas conversaciones en lo que tiene que ver con su relación con otros miembros de la familia, así como después poder repensar qué es lo que pasa en lo relacional con otras personas, ¿no? Y para continuar con esto debemos tener en cuenta que el terapeuta dispone siempre, además, de cierta información antes de comenzar, porque es muy importante para poder realizar hipótesis una vez que vamos a empezar a trabajar, no trabajar lo que yo quiero, trabajar a ciegas, ¿no? Es decir, siempre al principio de lo que es la carrera, o cuando uno empieza a conversar en distintos seminarios, o tener conversaciones con profesionales, siempre te van a decir que el primer contacto es muy importante. Cada uno lo hace a su manera. Entonces, el primer contacto siempre es un llamado telefónico. Hoy con el tema de WhatsApp que llegan, necesito un turno, me pasó tu contacto tal. Siempre es, para mí, por ejemplo, una situación muy importante esto de avisarme en qué momento me podés llamar o nos podemos comunicar, porque tener un primer contacto sirve muchísimo para poder empezar a recabar información. Y esto de la información, como vamos a seguir viendo, es muy importante para realizar hipótesis, ¿no? Y quizás esta información que uno tiene en un principio son datos familiares, datos de la persona, muchas veces también es el primer motivo de consulta, que es lo que, por así decirlo, lo que nos trae o lo que nos mueve para poder sacarse el consultorio, y todo esto va a ser sumamente importante para comenzar nuestras posibles o nuestras futuras hipótesis que vamos a generar. Para el método experimental, la hipótesis es fundamental y va a ser muchas veces como si fuera un GPS, ¿no? Porque va a ser nuestro guía. Como dice el método experimental, es imprescindible la formulación de hipótesis, que son la dirección indicada, eso sí es como el GPS, ¿no? La genialidad, ¿no?, de lo que puede llegar a ser el tratamiento que podamos implementar, tiene que ver con que esas hipótesis o ese GPS nos vaya llevando por algunos lugares indicados. Y yo tengo la tendencia de por ahí saltearme algunas cosas que después las voy a ir diciendo después, pero esta guía lo que nos va a permitir a nosotros es clarificarnos un poquito más a lo que tiene que ver con sacarnos algunas cuestiones o clarificarnos un poco lo que es el orden y el desorden con el que muchas veces nos llega esta información, que es muchísima, ¿no? Estos motivos de consulta y las hipótesis pueden ayudarnos a ordenar un montón. El significado fundamental de nuestra hipótesis tiene su raíz, no más hincha, pero lo tenemos que poner bien, es tipológica en lo que significa la suposición,
prescindiendo explícitamente del valor de la verdad o la falsedad. Pero ojo ahí, porque bueno, la verdad o la falsedad va a ser una cuestión bastante subjetiva, más sobre todo en nuestro trabajo, ¿no? Cuando hablemos de método experimental o no, porque bueno, nosotros trabajamos con personas y estas hipótesis, nosotros hasta el punto no somos quién para decir qué es real y qué no es real. Entonces, estas hipótesis es muy normal que vayamos descartándolas, que vayamos viendo cuáles pueden ser las más adaptables a un momento, cuáles van a ser las que no se van a adaptar a otro momento. Entonces, tienen un valor sumamente funcional, por eso mismo las hipótesis. Y la función, como decíamos, es la guía y nos va a permitir, como decía, confirmar, rechazar o poder modificar, y nos va a poder permitir que modificar, rechazar o confirmar nos genere que podamos tener mucha más apertura a no centrarnos en algún tipo de pensamiento, a no centrarnos en algo con lo que previamente podemos tener supuestos culturales nosotros mismos. Nos va a permitir una apertura diferente para poder generar hacia el otro una posición en donde nuestra epistemología puede empezar a ser una cuestión en donde podamos pensar más en lo relacional y no tanto en lo que a mí me pasa respecto a lo que yo creo que le pasa al otro solamente. Y acá es muy importante cuando uno va generando hipótesis y quiere se encuentra con el otro, que el terapeuta tenga una postura activa. Si el terapeuta plantea una postura pasiva, sobre todo en las situaciones en las que se generan terapias familiares o cuando se generan, por ejemplo, yo trabajo mucho con niños y en muchas ocasiones por mi tipo de trabajo tengo muchas reuniones con familias. Entonces, si uno tiene la tendencia a tener posturas pasivas, va a generar un aumento en ese desorden y en esa desorganización. La postura activa va a generar que las hipótesis puedan ponernos a nosotros en posición de tener intervenciones en donde puedan clarificarnos o puedan generar mayor posicionamiento para generar posiciones de mayor información. De lo contrario, las posturas pasivas que puede llegar a tomar el terapeuta, lo que van a hacer es poner en un lugar en donde las familias pueden empezar a decir que está loco es él, que está loco es el otro, lo que pasa es que la culpa la tiene el otro. Yo ya le dije a usted, doctor, o sea, doctores, que quiera hacer una cosa o la otra, y lo que se va a generar es que una cosita así va a aparecer un caos, un desorden mucho más importante. Entonces, poder guiarnos a partir de las hipótesis y tener intervenciones, aunque vayan a ser rechazadas, es sumamente importante para la función del terapeuta. Esto, como decía recién, el terapeuta a partir de aquí, este es un concepto muy importante para la psicología sistémica, es que el terapeuta va a poder introducir el input dentro de lo inesperado y lo que va a ser totalmente improbable para la familia dentro de lo que va a ser una sesión, ¿no? Yo, bueno, antes de empezar a dar este curso siempre se me daba la duda de cuánto utilizar ejemplos de casos y no, entonces bueno, son todos señores X o nombres que en realidad no existen, ¿no? Pero venía para acá pensando cuáles voy a dar y de qué voy a hablar y no. Entonces, pensando justo en esta diapositiva que tenía el recuerdo de una familia que venía por una nena que tenía una discapacidad cognitiva muy severa. Entonces, en su primera instancia venía derivado por un neurólogo de que tenían que hacer terapia familiar, porque bueno, ya estaba haciendo un caos, padres separados en relación a que no se podían poner de acuerdo por esto, y cómo manejar la discapacidad de su hija y todos los emergentes que esto generaba. Y lo primero que empezó a pasar era que, por supuesto, uno era el malo de la película, el otro era el malo de la película, los hermanos no se involucraban. Lo que empezamos a trabajar un montón y lo que fue, por ejemplo, un input y un organizador muy importante era, bueno, una vez que ya estaban separados, ¿qué iban a hacer cada uno en su vida, por ejemplo? Y era algo que nadie se lo preguntaba ni se lo replanteaba, porque
empezamos a trabajarlo, las hipótesis que después de varias acciones fueron llevándonos a eso, fue como un input y una posición totalmente inesperada para la familia para poder empezar a trabajar. Generó resistencia, por supuesto, pero fue un punto como para empezar a trabajar otras cuestiones para que puedan empezar a clarificar y probablemente empezar a abrir caminos para que cada uno pueda empezar a ver quizás otra cuestión que no estaban en ese momento pudiendo ver. Estaban totalmente centrados y cerrados en qué es lo que vamos a hacer con nuestra hija que tiene esta dificultad o esta discapacidad, cómo la vamos a manejar, a qué instituto va a ir, qué vamos a hacer cuando hay una crisis. Bien, todo eso no es que está de lado, pero las mayores peleas a nivel familiar empezaban a ir por el hecho de decir qué vamos a hacer cada uno en nuestra vida. Cuando alguien quería hacer algo, el otro automáticamente lo obturaba, no lo dejaba, era caos, era pelea, salía algún conflicto por algún lado. Entonces empezar a hacer preguntas a partir de las hipótesis sobre cuestiones que emergían como esta cuestión, empezó a generar, por ejemplo, un montón de movimientos a nivel familiar y input para empezar a hablar de otras cuestiones que no estaban nunca charladas y que además empezaron a generar abordajes mucho más eficaces para su hija porque se empezaron a organizar todos. Volviendo un poco a esto, a lo que nos trae, la definición de hipótesis es una suposición no probada, porque como dijimos antes, trabajamos además con personas y no nada, 2 más 2 es 4 en nuestro trabajo, ni nosotros como terapeutas, ni nosotros como pacientes, que tampoco lo somos, y provisionalmente aceptada, porque el otro argumento te puede decir que está bien, pero después ya las narrativas sumamente cambiantes, también eso también hay que aprender. Y que sirve de base para una futura investigación, la cual va a poder llegar a una verificación, como decimos, o se va a poder ser refutada en relación también a lo que los fenómenos familiares o los fenómenos muy subjetivos y muy individuales vayan teniendo un devenir en la cuestión cotidiana, porque todo es muy cambiante y probablemente nuestras hipótesis vayan a tener que ir modificando constantemente. Como ya sabemos, el método experimental tiene 3 fases, que es la observación, la formulación de hipótesis y experimentación. Nosotros vamos a poner foco en la segunda, por supuesto, que es la formulación de hipótesis. En relación a esto, y adentrándonos precisamente quizás en lo que es nuestro pensamiento sistémico, ¿no? Gregory Bateson, en uno de sus metálogos, titulado ¿Por qué las cosas se desordenan? Y yo recién les hablé un montón de lo que tenía que ver como guía para poder ordenarnos. Afirma, yo sé que es más probable que sucedan una de las muchas cosas más que una de las pocas. Y dado que hay infinitos modos ordenados, las cosas siempre tenderán hacia el desorden. Bueno, y la confusión. En nuestras sesiones con las familias, la formulación de hipótesis es una cuestión que va hacia el incremento que va a ir hacia el incremento, por supuesto, cuanto mayor comunidad, cuanto mayor hipótesis vamos a tener, mayor orden le podemos dar. Si nosotros no nos guiamos por las hipótesis que podemos llegar a tener, vamos a estar sumamente desordenados, como decía Gregory Bateson, probablemente vamos a estar muchísimo más cerca de que pasen todas esas cosas probables y que estén en el mundo infinito de las cuestiones desordenadas y que nosotros no vamos a hacer absolutamente nada para ayudar a ordenar un poquito ese caos. Siguiendo un poco esta línea y siguiendo lo que venimos viendo como cuestiones en el pensamiento sistémico, previo a decir esto, hay un ejemplo ilustrador que es muy importante en relación a esto, que es si uno mirara la mesa de un científico, o el laboratorio quizás de un científico, podría ver probablemente que habría un desorden aparente, ¿no? Yo probablemente, o quien tuviera personalmente una intimidad, que tuviera mi escritorio, o a veces o mi agenda, podría haber un desorden totalmente aparente, ¿no? Quien se pudiera meter ahí y quisiera brindar una ayuda y dar un orden aparente, probablemente podría generar en mí o en ese científico, por ejemplo, estoy lejos de ser un científico, claro,
un caos y probablemente una situación, llamémosle quizás de crisis, porque todo lo que podía llegar a encontrar, y que podía llegar a saber dónde estaba, y podía llegar a desestructurarse absolutamente todo. En este caso, lo que podríamos decir es que el orden está totalmente relacionado con la información que esa persona tiene, y por ende, ese desorden también, ¿no? En relación a esto, el orden, la desorganización, la falta de estructuración o la organización al azar, se denominan como entropía, y esto es un término bastante importante para la terapia sistémica. La disminución de la entropía, por el contrario, es considerada la medida de cantidad de información. Por ende, esa cantidad de información, como decíamos recién, que este científico puede llegar a tener en ese orden que él tiene de las cosas, podría llegar a ser considerado como una perspectiva de entropía. Si uno le desordena todas las cosas, el orden aparente podría ser una entropía. O sea, él no tendría ningún tipo de información sobre sus cosas como antes las tenía. Sobre esta línea, Wiener y Shannon demostraron que la medida estadística de la entropía negativa, es decir, a esa disminución de la entropía que decíamos que era ese desorden, era la misma que la información. Alguien podría decirme, corregirme para que yo no me confunda cómo se dice exacto, porque siempre lo he tenido de fijar, quizás vos lo tengas. Schrödinger. No quiero decir una buena. Schrödinger, pero siempre. Pero hubiera buscado un nombre, es más fácil. Lucas, uno dice, de Lucas. Pero siempre digo que no la contó y la sistémica está llena. Schrödinger ha llamado a la negentropía, lo llamó a todo la negentropía, ¿no? O sea, la disminución de esa entropía que decíamos que era el desorden, es decir, esa medida de información que uno puede tener, Schrödinger la llamó la negentropía. Y Wiener demostró que los conceptos de información y negentropía son sinónimos, pero sin embargo, de Bacar, quien más tarde definió de una manera mucho más precisa que la relación entre estos dos conceptos, entre entropía negativa y entropía e información, los planteó en dos sentidos bastante más esclarecedores, en donde hay un desdoblamiento subjetivo y a partir de ahí va a admitir una relación que existe entre ellos, que lo vamos a explicar, entre entropía e información. Lo que quiere decir básicamente esto es, si debemos dar cuenta que la información no significa lo mismo en los dos sentidos. Quiere decir que información, en el sentido de la entropía, significa que es una adquisición de conocimiento, pero no es que va a ser lo mismo a la inversa. Si uno lo mira a la inversa, significa que información va a significar un aumento de organización en información en la entropía. Esto podría explicarse como son sinónimos, pero no implican sí o sí lo mismo. Probablemente el sentido inverso es el que podría explicar, como decíamos recién en el científico, que la medida de su organización es la información que él podría llegar a tener de las cosas. Pero en la información, en cuanto a la entropía, que es la disminución, de la entropía, se va a considerar como una adquisición de conocimiento. Básicamente decíamos que son sinónimos, pero dependiendo del sentido que uno le puede llegar a dar, se manejan de una manera totalmente diferente. Esto resulta importante para la formulación de las hipótesis, ya que, como dijimos antes, son conceptos sumamente básicos para poder trabajar lo que tiene que ver con las hipótesis que nosotros podemos llegar a generar para poder trabajar con lo que es el orden y el desorden dentro de lo que tiene que ver con los sistemas familiares. Déjame decir algo.
sistémica tiene que ver con un concepto de algún modo que no viene de la psicología ni de la psiquiatría, que tiene que ver más con otras ciencias. Y hay una ciencia, la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica dice que en los sistemas hay energías que a veces son irreversibles y irrecuperables, pero que hay dos energías presentes todo el tiempo, la entropía y la legentropía, en los sistemas, no en la familia, sino en los sistemas. La entropía es la tendencia natural al desorden de las cosas, a lo que no recuerdo que el autor habló de caos, pero de ese caos que todos tenemos en el cajón, pero sabemos dónde dejamos el último papel. Y también hay una tendencia natural que es la legentropía, que es la vuelta al orden. Y es un juego permanente entre la entropía y la legentropía. Después venimos al sistémico y vamos tomando eso de los sistemas a la familia, en esto, en el primer orden de la cibernética, que es entropía y legentropía, que es observo, doy una hipótesis y una prescripción para la hipótesis. Y no me meto, que tendría que ver con información. Yo informo en la hipótesis tal cosa y eso tiene una consecuencia. Después veremos si es positiva o negativa. Exacto. Si es positiva, vuelven los pacientes. Si es negativa, no vuelven. Perfecto. Bueno, totalmente claro el tema de la sistémica relacional, que no es solamente área. De hecho, la sistémica no es interdisciplinaria, básicamente, y tiene su base en otro tipo de disciplinas, no solamente en la disciplina que hoy nos trae acá. Y si hay una cuestión tan compleja poder comprender que todos tratamos de poder bajarla lo máximo posible a cómo se ve esto y cómo se generan estos desórdenes y estos caos en la familia. Por eso Maturana también agrega el concepto de autopoiesis. El concepto de autopoiesis tiene que ver con el concepto natural de los sistemas, de los seres vivos, que se pueden curar a sí mismos, entre comillas. Y pasando a la circularidad, por circularidad entendemos la capacidad del terapeuta para dirigir la sesión basándonos en las reacciones que las familias tienen en relación a las intervenciones que nosotros vamos a tener. Quiere decir que, un poco siguiendo la línea de lo que veníamos hablando, por ahí lo que recién nos aportaba Lili, todo lo que las intervenciones que nosotros generemos van a generar orden o van a generar algún tipo de reacción, y ese tipo de reacción tiene un fenómeno circular y el terapeuta tiene la capacidad, a partir de esta herramienta y de este recurso, de poder trabajar con ese fenómeno que está totalmente relacionado a la reacción que las familias tengan en relación a las intervenciones que el terapeuta genera a partir de sus intervenciones. La adquisición de esa capacidad requiere que los terapeutas se liberen de los condicionamientos lingüísticos, culturales, que nos hacen, o sea, básicamente lo que esto requiere es que uno se pueda quitar todos los supuestos que uno también tiene, con los que uno viene, como hablábamos antes, las cuestiones que uno puede llegar a tener para poder aliarse o posicionarse en algún lugar, que vamos a continuar viendo posteriormente, y que pueda dejar de pensar en términos de hechos reales para poder pensar en términos relacionales, que es en lo que nosotros más nos vamos a poner siempre el foco de nuestra epistemología. A partir de acá, de este tipo de pensamiento, nos planteaba la misma verdad de orden general, de que todo conocimiento de los acontecimientos externos proviene de las relaciones que existen entre los mismos, entre ellos, o sea, entre los acontecimientos externos, se pone de manifiesto esa misma verdad por el hecho de que para adquirir una percepción más exacta
El ser humano recurrirá siempre a fijarse en los cambios que se generan en relación con el objeto externo. Nosotros percibimos la diferencia y el cambio, y la diferencia es una relación. Lo que acá es importante pensar en el gran aporte es que cualquier tipo de situación que nuestro aparato sensorial vaya a percibir es una diferencia. Lo que nos quiere plantear probablemente este tipo de pensamiento es que una diferencia es un estímulo probablemente novedoso que va a generar otra diferencia en nosotros mismos, y que ese tipo de posicionamientos, ese tipo de situaciones son posibles de generar cambio. Lo que llamamos circularidad es el reconocimiento de que solo podremos obtener de la familia auténtica información si trabajamos los siguientes puntos. La información es diferencia, como dijimos recién, quiere decir que toda la información que nos ingresa en nuestro aparato sensorial va a ser una diferencia, y la diferencia es una relación, o un cambio es una relación. Sin embargo, como decimos, esto no es suficiente si no nos ponemos a ver que existen también otras técnicas de ayuda terapeuta, y que tiene que ver con pedir a cada uno de los miembros que nos diga, por ejemplo, ya que vamos a trabajar esta cuestión de la circularidad, qué es lo que piensa uno del otro miembro, por ejemplo. Entonces aquí vamos, como decíamos, los inputs y trabajar las reacciones, o como el ejemplo que yo les daba antes. Es sumamente importante que vayamos trabajando dentro de estas cuestiones, las técnicas, en las terapias familiares, en las intervenciones con la perspectiva familiar, que vayamos planteando qué es lo que opina uno del otro. Esto va a ser invitar formalmente a los miembros de la familia a conversar, y aunque ellos intenten no comunicarse, no van a poder no estar comunicados, sí o sí se van a estar comunicando. Van a hacer todo el esfuerzo, pero no van a lograr comunicarse. Eso es lo que hablamos aquí, quizás por el tiempo no nos da, porque son tipos de intervenciones que son bastante más largas. Y lo que nos quedaba como un punto de la siguiente guía para poder orientar nuestras sesiones de manera para poder generar espacios más eficaces, es la neutralidad. Y por la neutralidad entendemos que es el efecto de que todas las intervenciones del terapeuta durante la sesión resulten en una posición neutra para la familia. La postura de desconocimiento, de curiosidad, de no dar por sentado absolutamente nada, no tomar posiciones por ninguna de las partes de la familia. Esa postura de neutralidad es sumamente importante para que podamos integrar tanto la hipótesis como la circularidad, porque esto nos va a hablar a nosotros de una proporción que es sumamente importante en los fenómenos que vemos dentro de nuestras sesiones, que son las alianzas y las relaciones que se generan entre uno y otro, y básicamente lo que estamos analizando y dando foco es en lo relacional, y la neutralidad para todo esto es sumamente importante. Lo que provoca la neutralidad son reacciones y posibilidades de recoger información a partir de acá, porque los tres puntos están sumamente relacionados unos con los otros. Si yo genero hipótesis o trabajo la circularidad, pero no tengo neutralidad, es muy difícil que esa información que me va a generar orden, que va a bajar el nivel de caos y de desorden que pueda haber en el sistema, va a ser imposible, porque si una de las partes de la familia piensa que yo me estoy aliando con el otro, no me van a dar información, o la información que yo reciba probablemente va a ser una información que esté muy distorsionada o no sea verificadora para el caso. Lo que genera es menos interés en valoraciones de cualquier tipo. Por ejemplo, aprobar o no, o desaprobar algún tipo de conducta implícita, porque realmente alía, como decíamos, a cualquier miembro de la familia o cualquier parte del subsistema. Que el miembro de la familia diga así, que diga, no, mira, yo no voy a participar en la terapia familiar. Bueno, probablemente tenemos que hacer alguna hipótesis a ver qué está ocurriendo, si hay algo más que nosotros estamos haciendo, si hay alguna cuestión que tiene que ver con el sistema,
hay diferentes tipos de subsistemas dentro de la familia y la postura de neutralidad para poder trabajar con cualquiera de este tipo de situación aparece es sumamente importante para que acompañe tanto la circularidad como las hipótesis. Neutralizar tan pronto como sea posible cualquier intento de coalición también, porque eso también es bastante importante para la postura de la neutralidad. Bueno, esto es sumamente importante que hoy en día con WhatsApp te lleguen mensajitos o cuestiones de che, me quedé pensando en lo que pasó el otro día y creo que tenés razón con lo que le dijiste a mi marido. La postura no tiene que ver tanto con lo que yo voy a hacer ahí, también tiene que ver con lo que yo voy a sentir o lo que voy a pensar en relación a esto, porque esto va a ir directamente con las hipótesis y con la manera en la que yo puedo intervenir después. Como decíamos, la selección, la búsqueda de una relación privilegiada, del terapeuta. Nosotros tenemos, lo hablábamos con Lili por otra paciente, nosotros somos terapeutas, no podemos mezclar nuestra postura de terapeuta con posturas de amistades o con posturas de vínculos cercanos, porque todas esas cuestiones van a obturar nuestras hipótesis y por supuesto van a obturar la manera en la que a nivel familiar podemos hacer alianzas o no con algunos de los miembros. A mí me pasa mucho que, yo tengo que hablar con vos, me dice nada, porque yo sé que vos te llevas muy bien, vos sos casi como un hermano mayor para mi hijo. No, no es que soy un hermano mayor. Primero mi postura no es un halago que me digan eso, es una necesidad de trabajo imperioso que tengo con esa familia que se haya generado esto. Algo me está queriendo decir, probablemente, que esto suceda. También es cierto que hay una tendencia manipulativa en la sociedad cada vez más instalada de los padres de usarnos a nosotros como sus secretarios, por no decir otra cosa. Los mensajes que trabajamos con adolescentes. A mi hijo le tiene que decir tal cosa, tiene que hacer tal cosa con mi hija. Quienes trabajamos con adolescentes son los mensajes de WhatsApp de che, está todo el día con el celular y contesta todo el día para el traste, ya no sé qué más hacer. Y uno se convierte en el tío de la familia, básicamente, si se alía, si se lleva, si no mantiene las posturas neutrales, ¿no? La neutralidad es básicamente como el broche de las otras dos posiciones, porque, como decíamos, puede aumentar el nivel de caos, puede generar mayor desorden, puede generar posiciones de alianza y sobre todo puede obturar muchísimo las hipótesis que podemos llegar a hacer. Voy a decir algo ahí, voy a aprovechar porque no vamos a hacer todo. ¿Somos realmente neutrales? Primera pregunta. Lo que Juanpi dice, yo no tengo que hacer una alianza, eso me doy cuenta que no tengo. No, yo tengo una voz alta. Pero tengo la voz alta, ¿se toma bien? Sí. ¿Somos realmente neutrales? En una bibliografía que les voy a dar, hay un caso de Whitaker, uno de los maestros de la medicina familiar, donde de algún modo él se ve lo que él piensa respecto de la cuestión del alcoholismo, del alcohólico, de la mujer, de los hijos, y direcciona sus preguntas en función de su propio paradigma. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que no somos neutrales, para poder ser lo más neutrales posible. Para eso no somos neutrales. Maturana habla de la objetividad entre paréntesis. Entonces yo tengo que estar atento. En un caso que ahora está trabajando Juanpi, la terapeuta anterior, había tomado tanto partido por la adolescente, que era una guerra todo el tiempo con la mamá. Que no quiere decir que no tenía razón la terapeuta, pero no se daba cuenta que no estaba siendo neutral, que tomaba partido. Y ahí ese es un error. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que no somos neutrales. ¿Para qué? Para poder bajar la intensidad de nuestra no neutralidad. En la medida en que somos conscientes, los que hacemos mucho terapia de pareja nos damos cuenta que ahí
le damos la razón a uno, le damos la razón al otro y tenemos que ir viendo cómo trabajamos con eso que nos sucede a nosotros para poder realmente en las hipótesis, en las prescripciones, en las conversaciones, como diría Maturana, que hay. ¿Cuántas realidades hay en una familia que viene y presenta un motivo de consulta? Tantas realidades como conversaciones podamos tener. Infinitas realidades dentro de una misma familia, con un mismo terapeuta y en una misma sesión. Y ahí estará nuestra habilidad para el fin de lo que somos consultados. ¿Qué línea tomamos de eso? Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta. No somos neutrales. Tenemos una ideología, tenemos un contexto, tenemos una crianza. Es como la receta del arroz. Cada uno tiene su propia receta del arroz. Y es uno de los líos en la primera etapa del ciclo de educación familiar. Por último, el terapeuta solo puede ser eficaz en la medida en que sea capaz de colocarse y mantenerse en un nivel diferente o un metanivel del de la familia. Probablemente tiene que trabajar un montón con esta neutralidad porque forma parte de nuestro trabajo. Tenemos que supervisar, ir a terapia y básicamente tenemos que trabajar con todo eso. Muchas veces creo que gran parte de las temáticas que descargamos con los colegas, con amigos, tiene que ver con lo que nos cuesta probablemente trabajar con nuestra neutralidad, con lo que nos pasa con los casos, con lo que nos pasa con los mensajes, pero poder trabajar y saber que estamos trabajando en ese meta nivel familiar es sumamente importante, sabiendo cómo decir que esa objetividad en realidad no existe, pero es un gran esfuerzo nuestro y poder trabajar con estos recursos de hipotetización, circularidad y neutralidad es sumamente importante. Así que bueno, le dejo el lugar a Flavio. Muchísimas gracias. Como le acaba de decir recién a Juan Pablo, realmente son los conceptos que él vertió son lo fundamental en la técnica sistémica. Y son los que yo creo que distinguen de las otras psicoterapias. ¿Sí? Bueno, me toca hablar de orientación a padres. Quizás está mal formulado el nombre, ¿no? Debe ser orientación terapéutica. Esto después cuando lo estaba poniendo antes de venir para mí mismo, digo, quizás habría que haberle puesto ese nombre. ¿Por qué? Orientación terapéutica. Orientación terapéutica en general. ¿Por qué? Porque el rubro de orientación a padres es un rubro en sí mismo dentro del rubro de la orientación. La orientación puede tener, digamos, aplicación en distintos ámbitos, de la parentalidad, ya voy a explicar lo que es, en la terapia de pareja inclusive, en distintos ámbitos. Vamos a ver por qué. Hay varios ítems que pueden definir el porqué importante del rubro. Si hablamos de psicoterapia con niños, lo importante es pensarlo, como venimos diciendo en todos estos seminarios que estamos dando aquí, que hay una interrelación dinámica entre el niño y sus padres, y esta interrelación es objetivo de la psicoterapia, de este tipo de psicoterapia. Y como objetivo puede aportar la psicoeducación, ¿sí? Que muchas veces es necesaria para desbloquear situaciones y también para detectar patologías en los progenitores. En las entrevistas de orientación puede aparecer esto. De hecho, es un tema en sí mismo, la cuestión de que si uno de los progenitores padece algún tipo de trastorno psicológico, psiquiátrico, tiene influencia en la salud mental y psicológica del niño. Por eso es importante también en esas entrevistas poder detectarlas para poder trabajarlas. Y vamos al motivo de consulta que traen los padres. Acá vamos un poco, digamos, Juan lo explicó quizá mejor, más desarrollado, más técnicamente. Porque ¿qué es? Es una explicación con que cuentan los padres sobre la disrupción que el hijo está presentando. Es la información, como él dijo recién, que ellos traen, una explicación. Entonces es importante escucharla para nosotros poder sacar conclusiones.
Incluyen, por supuesto, el punto ciego subjetivo, es decir, ningún sistema, como decía Bertrand Russell, puede conocerse totalmente a sí mismo. Por lo tanto, hay un punto en el cual hay desconocimiento. Y ahí está la función de los terapeutas de completar ese punto. ¿Y qué se busca con toda esta exploración? Elaborar una hipótesis constructiva y colaborativa. Es decir, es importante para los padres, para la familia que consulta, poder construir una explicación de lo que les pasa. Y es uno de los objetivos de la psicoterapia también. Es como que ayuda a que la psicoterapia pueda tener mejor efecto si es construida en conjunto con el terapeuta. Esta hipótesis de lo que está pasando. Y acá vamos un poquito a desmenuzar esa demanda, ¿no? Hablamos del locus de control, que no es otra cosa que el estilo atributivo. Es decir, ¿dónde se pone el acento sobre lo que está pasando? ¿En lo exterior o en lo interior? Por eso se habla del locus de control externo y el locus de control interno. El locus de control, como decía, es una explicación atributiva de lo que está pasando. Si es externo, puede creer que los factores externos son los responsables de lo que pasa. Por ejemplo, otro chico molesta a mi hijo todo el tiempo. Por supuesto, aparecen mecanismos de defensa, por ser la negación, proyección de afuera. Y esto generalmente se ve más en los trastornos conductuales. ¿Sí? Como les decía, hay chicos que molestan, o mi hijo dice que los demás molestan, por eso por ejemplo. Después está el otro control, que en este caso es el interno, que creen que sus acciones y decisiones son la causa de lo que pasa. O sea, se atribuyen a ellos. Es decir, lo que me pasa a mí es porque yo hay cosas que no puedo manejar. Tengo dificultad con tal cosa. Operan también una defensa en este recorte de la realidad y se detecta mayor incidencia en trastornos dependientes de factores psicosociales. Es decir, la influencia de lo externo también tiene efecto en esta discriminación. Una vez que más o menos desmenuzamos la demanda, ¿sí?, la explicación que tiene la familia sobre lo que pasa, tenemos que llegar a algún tipo de diagnóstico. Por eso me pareció lindo ponerlo como multiperspectiva. Tenemos que analizar varios ítems. Por ejemplo, si hablamos de familia nuclear, la familia concretamente que está consultando. Entonces veremos la relación intrafamilia, por ejemplo, cómo es la relación de pareja, cómo es el vínculo con cada hijo. Entre paréntesis, es un clásico que es una familia con 3 hijos, aparentemente lo quiere educar igual, pero a cada uno aprende algo distinto, depende de cómo está la relación con ese hijo en particular. Y el progenitor. La familia extensa, es decir, ¿cuál es la influencia de la familia extensa sobre la familia nuclear? ¿Sí? Por ejemplo, cuando opina la abuela sobre cómo se trata uno de los hijos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y por supuesto, otro ítem que ayuda al diagnóstico es multiperspectiva, son los jueces externos, que son los maestros, los tutores y otros profesionales de la salud. Puede ser psicólogo, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psiquiatras, inclusive si están actuando en ese momento. Por supuesto, también necesitamos un diagnóstico individual mínimo sobre ese motivo de consulta, ¿no? Entonces evaluaremos aspectos cognitivos relevantes, psicopatológicos, psicosociales, y por supuesto el diagnóstico relacional y la potencial existencia del sistema patológico que voy a definir más adelante. De todo esto podrá obtenerse una perspectiva, digamos, particular sobre lo que pasa a nivel individual. Entonces, sin querer hacer una especie de demostración del DSM, tenemos acá algunos ítems que todos los colegas problemáticas de desarrollo, por ejemplo, espectro autista, PGD, neurológicos, problemas de aprendizaje, problemáticas del desarrollo, por ejemplo, la adquisición de algo, por ejemplo, no quiere dejar el pañal, no hace caca al inodoro. Son las cosas típicas con las cuales nos solemos encontrar en la consulta. Y, los otros trastornos, como ansiedad, depresión o psicosis.
También es interesante porque la sistémica, es decir, al ser una teorización abierta, incluye otras teorías, es importante también considerar cuestiones referidas al apego. La última vez que nos reunimos se armó una linda discusión acá que a mi gusto no se sacó del todo, sobre el lugar de la teoría del apego en la teoría sistémica. Quedamos ahí. Yo no sé lo que tuvieron. La verdad que me quedé pensando y me pareció importante hacer una definición sobre esto. El apego, como todos sabemos, es una conducta innata que hace que el bebé humano busque aferrarse a la figura que identifica como cuidador, por una cuestión de supervivencia. Ahora, la pregunta es, ¿hay apego de los padres hacia los hijos? Sí, pero no hay que definirlo de esa manera porque lleva a confusión. Hay vínculo, que es distinto. No es lo mismo apego que vínculo. Apego, como yo lo decía recién, es una conducta innata. Vínculo es algo que se va construyendo. En distintas etapas puede tener distinta manifestación. Es muy común ver padres o madres que funcionan muy bien cuando los chicos son bebés. Cuando crecen un poco empiezan a tener problemas. ¿Sí? Porque hay dificultades en la construcción de ese vínculo, por distintos motivos. Bueno, los apegos, como todos sabemos, tenemos esos 4 que son los que definió Bowlby: apego seguro, ansioso ambivalente, evitativo y desorganizado, que es el peor de todos. Entonces acá tenemos que llegar al tema de las estrategias de abordaje, que es nada más y nada menos que tomar una decisión sobre cómo abordar la realidad. ¿Y dónde ponemos el acento? Bueno, veremos según lo que hayamos diagnosticado, en lo individual, en lo relacional o simplemente en la orientación. Yo siempre empiezo las cosas al revés, no sé por qué, pero me pareció importante hacer una descripción rápida y después ir a los conceptos teóricos que fundamentan esta perspectiva. Vamos a algunas herramientas. Sistemas familiares. Estamos hablando de sistemas familiares. Y claro, el mundo, la naturaleza, las personas, los mercados, se mueven dentro de sistemas que se relacionan. La familia es un sistema también, porque depende de otros sistemas. Entonces, es un conjunto de personas que interactúan entre sí de manera continua y recíproca, como para una definición rápida, en la cual el todo es más que la suma de las partes. Porque claro, si un sistema se relaciona siempre con otros, pasa esto. El todo es más que la suma de las partes, tiene más efecto. Y es un sistema abierto porque interactúa con otros sistemas sociales y culturales. Por ejemplo, la escuela y el trabajo con las condiciones económicas. Tienen efectos sobre la familia. Y buscan satisfacer necesidades afectivas, materiales y de desarrollo individual. Ese es el objetivo de la constitución de las familias. Tenemos que hablar de cuándo un sistema se vuelve patológico. Estamos trabajando con patología. Entonces, me fui a un clásico que es Jay Haley. Y me gustó cómo lo define. ¿Por qué un sistema patológico? Bueno, el sistema patológico porque induce la disolución de sí mismo o la violencia entre sus elementos, sea física o simbólica. El sistema familiar patológico presentaría conflicto continuo, infelicidad sintomática y maltrato. ¿Sí? Es decir, esto es lo que se dice que que todas las familias son disfuncionales en mayor o menor grado. Esto puede ser una guía para entender esa disfuncionalidad. Y lo interesante de Hegel es que él plantea la existencia de un triángulo patológico. Él analizó la cuestión y siempre encontró un triángulo. Quizá influenciado por Freud también, hay que decirlo. Habla de que es un sistema disfuncional que requiere de un mínimo de 2 personas de distinta generación. ¿Sí? Requiere de un esfuerzo constante. Y, como ejemplo, una esposa hace coalición con el hijo en contra de su esposo porque de esa manera no perturba el triángulo que forma con sus propios padres, manteniendo la estabilidad del otro subsistema. Acá hablan de la dependencia de un sistema con el otro. Y que cuando esto es muy marcado, muy explícito, estamos en presencia de un sistema patológico. Y no podemos hablar de todo esto
Sí, ya que mencionamos el tema de la orientación de los padres, la conyugabilidad y la parentalidad. ¿Por qué? Porque son dos conceptos o formas de interacción que se cruzan. Vamos a ver cómo. Una definición de conyugabilidad es la cualidad de poder establecer una relación conyugal, matrimonio o unión vincular legal o de hecho. ¿Sí? Y lo que caracteriza a esta unión es la complementación. Complementación sería que los esposos poseen rasgos o patrones de necesidad que se completan y contrastan mutuamente. ¿Qué quiere decir esto? La necesidad hace que la gente se junte, diciéndolo así grotescamente, ¿no? Es decir, todos buscamos, cuando buscamos una pareja, la complementación de una necesidad que nosotros tenemos, sea afectiva, emocional, llamémosle como queramos. Lo que define la conyugabilidad es la complementación. Y todo esto como parte de un proceso que busca el equilibrio. Efectivamente, lo que hablábamos recién de la entropía y la negentropía es que los sistemas buscan la estabilidad. La buscan, pero, digamos, a la vez, si hay problemas en la complementación, pueden generar la distorsión. Y es esto, buscan el equilibrio. A veces el equilibrio puede ser patológico. Bueno, después, la otra cuestión que se cruza es la parentalidad, que esto es fundamental. Porque, claro, se dice que en una familia lo constante a lo largo del tiempo es la paternidad, la parentalidad, educar a los hijos. La pareja es otro, puede oscilar en su intensidad, en su modo de relación. Lo que es constante es la estructura familiar, el sistema. Siempre van a estar los padres y los hijos. Entonces, parentalidad son las actitudes expresadas en la crianza de los hijos, tanto en lo educativo como en la distancia emocional que caracterizará el vínculo. Es decir, hay una doble función de educar tanto en la cuestión formativa como en la emocional. Y eso se regula con la distancia. Entonces, parentalidad es un sistema dentro del sistema, porque relaciona con la cultura y su sistema de valores. ¿Qué quiere decir esto? En una época, bueno, los padres no se relacionaban con los hijos como ahora. Entonces, por ejemplo, los hijos le decían al padre, lo trataban de usted. No hay un ejemplo muy básico, hay otro mucho más profundo. Era la forma. Eso se fue corriendo. Es decir, la cultura empieza a tener influencia en cómo los padres educan a los hijos. De un modo más abierto o con distintas características. Entonces, genera las condiciones para el surgimiento de patrones de conducta actual. Esto les digo, hoy en día los padres son muy amigos de los hijos, en general. Esto trae cuestiones también que a veces son llevadas a los consultorios de los psicólogos. Y genera condiciones para determinadas patologías, porque por supuesto, si hay situaciones en las cuales los padres están muy distraídos, con muchas horas de trabajo, o por una gran distancia emocional, bueno, esto genera efecto en los hijos. Entonces, para analizar la parentalidad, podríamos buscar algunas categorías de análisis para entender cómo es, ¿no? En el caso particular. Entonces, puede haber un fomento de la dependencia, ¿sí?, en sus distintas formas, una intromisión sobre los asuntos del hijo, es decir, un avance sobre su privacidad. Puede haber un conflicto matrimonial y esto tener efectos sobre los hijos. También podemos analizar el grado de autonomía en el hijo, hasta dónde se le permite hacer cosas. Y por supuesto el tema de la represión sexual. ¿Sí? Justamente esta semana vi un caso, me consultan por un chico de 16 años para 17, que está saliendo con una chica de 21, que estudia acá. Los padres no saben cómo hacerlo, porque el pibe duerme 4 días por semana con la chica. Entonces, como que ahí no saben cómo hacerlo. Entonces, se ven ahí, ¿cómo intervengo? ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? Entonces, esto va generando toda una situación en la cual realmente los padres necesitan orientación. Bueno,
que por ahí puede ilustrar un poquito el tema. Yo le puse fulano y mengano. Son dos pacientes que atendí en terapia de pareja. Lo leo rápidamente. 53 y 54 años, respectivamente, profesionales, ambos médicos, con 3 hijos. 24, 22 y 17. Y consultan por temas de pareja. Fulano trabaja en el área de salud, mengano en el hospital público, intentan recomponer la relación, luego de mi infidelidad, conviven solo los fines de semana. Fulano mantiene una relación distante con los hijos, no así su esposa que está siempre con ellos. Entonces, como para poner un poco en contexto. Este muchacho, bueno, después de la infidelidad, como pone mucho acento en el trabajo, decide vivir solo en un departamento para tener su lugar de trabajo. Y solamente vuelve los fines de semana. Con lo cual ocurre un fenómeno paralelo. Los hijos se aglutinan alrededor de la madre. Se genera una distancia emocional. Entonces, la hija de 24 solicita a su papá que le facilite el ingreso laboral y él dice, no le puedo ofrecer esto porque ella va a dejar que yo tenga que recurrir a mis contactos, voy a quedar mal. Entonces le dice no. Entonces la madre sale en defensa de la hija y esto genera una fuerte discusión entre los dos. Bueno, este es un ejemplo que podemos debatir más profundamente, pero fíjense cómo se cruzan la parentalidad y la conjugalidad. Bueno, hasta acá. Digamos, hay cuestiones que, como ven, se cruzan. El motivo de análisis en todos los casos, por eso el tema de la orientación, ¿sí? Que puede ser a padres o a las parejas. Bueno, Lili, ¿querés entrar vos? La cibernética es una ciencia que estudia la comunicación de todo lo que tenga que ver con la tecnología, la informática, la comunicación, la autorregulación de todos los sistemas de comunicación en los seres vivos. Hay un primer orden de la cibernética y un segundo orden de la cibernética, que no tiene que ver con cambio 1 y cambio 2, que se suele confundir. La cibernética del primer orden son los sistemas observados. Por ejemplo, yo escribo tantas mujeres, tantos varones, algunos están escribiendo, otros están con el celular. Entonces puedo hacer una hipótesis. Los que están con el celular no me van a escuchar. Hago una prescripción. Digo, por favor, dejen el celular, lo guardan en el celular. Sería una prescripción de perturbación del primer orden de la cibernética. ¿Se entiende? ¿Quedó clarito? Porque ahora viene el que nos complica. ¿Quedó claro? ¿Sí? Es simplemente una descripción de lo que observo, hago una hipótesis, los que están con el celular no me van a escuchar, pueden interrumpir, y hago una prescripción. Tarea también se le puede decir. O sea, solo yo desde afuera observo el sistema. El segundo orden de la cibernética es la familia o el paciente, o bueno, el paciente barra familia y terapeuta. Hay un equipo que ayuda a trabajar. Podrían ser alumnos en estado de aprendizaje y un terapeuta que coordina a estos alumnos y que interfiere hablando con el terapeuta desde lo que observa. ¿Sí? Lo complejizo un poco más y hay un terapeuta con alumnos que ve la interacción entre estos dos niveles. Por eso se habla, en el segundo orden de la cibernética, se habla de metaniveles. ¿Qué es todo esto? Para entender que no somos neutrales, que es acorde
al observador tiene que ver su intervención. Cuando la hacemos de esta manera es para que los alumnos puedan despojarse de su ideología, de su propio contexto, de su propia historia, y que haya una multiplicidad de posibilidades de construir una hipótesis. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es un concepto teórico, porque realmente es un concepto teórico. Lo mismo que cambio 1 y cambio 2. En el cambio 1, por eso se confunde, porque a veces hay como una similitud en el cambio 1. Viene una familia con un paciente demasiado complejo, una prescripción, no se suceden cambios, pero disminuye el síntoma. ¿Sí? En el cambio 2, la intervención del terapeuta hace que sucedan cambios. Voy a contar un ejemplo de hace poco, no hace tanto. Yo trabajé una paciente, una terapeuta me derivó una familia con un adolescente. La mamá se peleaba mucho con la nena, el papá era creo que el tercer o cuarto matrimonio, tenía varios hijos también. Y la mamá y la nena eran 2 hermanas, había mucha diferencia de edad entre el papá y la señora, casi 20 años. La señora se comportaba como un adolescente. Bueno, yo di un par de indicaciones, qué sé yo, de que ella trabajara, cosas del sentido común, que a veces no hace falta estudiar tanto. Y eso se mejoró. Cambio 1, la sintomatología desapareció. No hubo cambios en la estructura del sistema, porque ahora reconsultan 2 años después porque la nena se pelea con el papá. O sea, no hubo cambio. Desapareció esa sintomatología. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Al no poder trabajar sobre la estructura de la familia, al no poder generar una conversación de ida y vuelta entre todos los miembros de la familia para ver si se posibilitaba un cambio de estructura, no se posibilitó un cambio de estructura. Y muchas veces ese es el límite que tenemos los terapeutas sistémicos, que a veces solemos decir de familias refractarias. No voy a repetir porque tanto Flavio hablaste de sistema familiar y también un poco Juan, así que me voy a meter. No sé si pudieron traer conceptos de familia. ¿Sí? ¿Trajiste? Eso iba a decir. Los estuve pensando, que dije, fue difícil, porque era como, bueno, uno puede traer, incluso fueron nombrando ellos algunos, pero era como, hoy por hoy, la familia es tan difícil de definir, porque Claro que es difícil. Porque en esto, bueno, a ver, conjunto de personas se relacionan entre sí de manera estable. Bueno, a ver cómo lo diferencia de un grupo, por ejemplo, de amigos, ¿no? Porque también hay una relación entre personas, bueno, algo de la parentalidad, bueno, pero también se han encontrado nuevas formas no de parentalidad. Hay algo que Don Jackson dice, sacando del concepto de sistema. Todo sistema tiene una finalidad y tiene un objetivo. Claro, bueno, ahí la finalidad de la familia es la conservación de la especie. Y el funciones. Las funciones de la familia son nutritivas, socializadoras y educativas. Hay autores que le agregan 3 o 4 más, pero yo tomo estas como base. Entonces, eso por ahí nos podría dar una pequeñísima orientación. Porque es cierto, voy a ir acá. Cierro desde acá. Se me complica esto, ¿no?
¿Cómo ven que aparezca ahí? No, porque no parece que acá. Bien. Bueno, brevemente puse lo del origen del latín, de famulus, sirviente, y se utilizaba en los griegos, el concepto de familia incluía a los esclavos. Después traje esta, de un antropólogo estructural, que yo algo lo había comentado. La familia nace con el matrimonio, consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su unión. Sus miembros se mantienen unidos por lazos legales, económicos y religiosos. Respetan una red de prohibiciones y privilegios sexuales y se encuentran vinculados por sentimientos como el amor, el afecto y el respeto. Está desde el principio del siglo pasado. Vale. Me gusta esta definición de Maturana, que no es una definición de familia, pero pone, porque él hace una distinción entre que nosotros fuimos criados en la competencia y no en el amor. Y en el amor tiene que ver con el placer. Entonces lo que él dice es, el origen de lo humano está en la familia, en el convivir juntos. Y es en el placer de estar juntos donde surge lo humano, que es la familia. Cuando no hay placer, hay solo un contrato de matrimonio, un ritual, pero no familia. Y la idea era, la idea era qué definiciones de la práctica que ustedes tienen pudieron encontrar o pudieron armar sin la necesidad de un autor. ¿Nancy? Yo entendí la consigna como pensarla. Pensarla desde lo... Me retuve de ir a los autores y yo pensaba en eso, el conjunto de relaciones donde se da el desarrollo de la persona. Porque yo pensaba, al principio iba con un conjunto de relaciones y llegué a la misma conclusión que la compañera. Bueno, en un club también hay conjunto de relaciones, pero me parece que el desarrollo como persona se absorbe en la familia, o primero en la familia. Por ahí, el desarrollo. También uno podría pensar que en el desarrollo de determinados tipos de grupos se da el desarrollo de las personas. Por ejemplo, ahora que pululan tantos grupos de técnicas respiratorias, de desarrollo personal, de levantamiento de la autoestima, se da el desarrollo de la persona. Yo, entre otras cosas, encontré otra que me gustó, no la puse ahí, después se la voy a mandar. Dice, es la organización que el hombre eligió para vivir en relación, en el devenir de su vida con otros, en constante interacción articulada, por consenso y disenso. Es la matriz social de otras organizaciones. Se le llama cromosoma social y siempre incluye 3 generaciones, padres, hijos y nietos en constante interacción. ¿Esa de quién? Porque en ese sentido yo pensaba desarrollo como matriz social, porque uno puede, qué sé yo, estar con un grupo acá en relación con el que estamos desarrollando. Pero no nos olvidemos de la finalidad y la función. Esto es algo que pone Don Jackson, uno de los primeros terapeutas familiares, que no sé si era sistémico, porque los primeros terapeutas familiares no fueron sistémicos, fueron psicoanalíticos. Sí, pero en relación a eso también pensando, bueno, tiene que ver con, había dicho, el sostenimiento de la especie. Conservación de la especie. Hoy por hoy hay parejas, por ejemplo, que deciden no ser padres y por eso dejarían de ser familia. ¿O no? O sea, yo creo que, a ver, cuando yo me formé, que estudié con Henry Gay, como siguen estudiando todavía con Henry Gay, 1800, la familia que era un hombre y una mujer era una familia, con hijos y sin hijos. Hoy ya no es más eso la familia. La familia también es un grupo de personas con una no relación biológica que deciden compartir su vida.
las familias ensambladas, hasta que le pusieron el nombre de familias ensambladas, pasó un larguísimo tiempo porque llamaban nuevas organizaciones familiares. Yo creo que todo es familiar, pero todavía, digamos, la ciencia o la conceptualización viene después. Siempre va a venir después. Porque es cierto, y yo al menos en mi consultorio observo cada vez con mayor frecuencia parejas que deciden no tener hijos y tienen las mascotas como si fueran sus hijos. Y estoy hablando de parejas que hace 20 años que están juntos, promediando los 40 años, y ni se les ocurre, porque yo pregunto si... Porque a veces la mujer se somete o el hombre se puede someter al deseo del otro, y no hay deseo de familia. Bueno, un poco para hacerlo muy rápido, sumamente rápido. Hay diferentes etapas en el ciclo de vida familiar. De la misma manera que tenemos etapas en nuestro ciclo de vida individual, nacemos, nos desarrollamos, somos escolarizados, seguimos con la escolarización, encontramos una profesión, un oficio, una relación amorosa y nos casamos y seguimos. También la familia, voy a ir, ahí. No, me salió de un lado y no del otro, che. Ahí está. También la familia, la verdad que no sé quién es el autor, habla de la danza de la vida. Cuando dos personas se encuentran, se distinguen tres partes en cada una de las personas. La mismidad lo que hace que una persona sea una persona y no otra persona. Toda su estructura, todo su bagaje, de algún modo que tiene que ver con sus herramientas, con su comunicación, con el modo de relacionarse, si tiene amigos, no tiene amigos. Y cuando se pone familia de origen, en realidad la familia de origen significa el contexto en el que esa persona se formó y nació. La religión, la cultura, la ciudad en la que vive. Todo eso forma parte, desde el psicoanálisis podríamos decir, forma parte del super-yo, forma parte del yo y forma parte del ello. Fidel Levenson, uno de los maestros también de la ciudad de Rosario, en la terapia sistémica, él hablaba de la danza de la vida y que cuando empezaban a danzar, empezaban a tener puntos de unión. En esos puntos de unión que eran los consensos, lo que pensaban parecido, lo que pensaban igual, era lo que había que ir trabajando nosotros como terapeutas para que esto se ensanchara y que cada vez el contexto dado por la familia de origen, la familia, los valores de la familia de origen, las herramientas, fueran cada vez más pequeñas para que desde la normalidad los hijos fueran creados en el consenso de la pareja. Esto antes arrancaba con un él y un ella. Hoy ya no decimos más un él y un ella. Son dos personas que deciden vivir juntos, tener hijos propios, adoptados, con vientres subrogados. Entonces uno dice, bueno, van pasando etapas en esto. La primera etapa es la etapa del conocimiento, del galanteo, de cuando se van conociendo. Ahí a mí siempre me interesa tomar algo de Freud, cuando Freud plantea, cuando me enamoro, ¿de quién me enamoro? Que es una pregunta que yo suelo hacer cuando vienen con mucha virulencia. Él me engañó, él no era así, o ella no era así, pero en esa primera etapa de galanteo, por decirlo de alguna manera, ¿de quién se enamoró? ¿Se enamoró de una persona, de lo físico de la persona, de la atención de la persona, y después le puso un montón de cosas propias, hizo una proyección sobre esa persona? En la medida en que esa proyección se va ajustando con el otro, pueden seguir avanzando. Aparece, bueno, vamos acá, en esa etapa, bueno, deciden, esto no, vamos a esto. ¿Cuáles son las dificultades por las que nos pueden consultar?
Esto es viejo lo que yo ya escribí. Ustedes, los terapeutas más jóvenes, pueden agregar otras cosas. Celos, actos de violencia, no estar unidos ni separados, juego de poder, amor, dificultad en la separación de la familia de origen. Lo que yo observo en las parejas muy jóvenes que hacen home office en su casa, que los dos trabajan en la casa, que arrancan a las 8 de la mañana a trabajar y son las 10 de la noche y siguen trabajando, en donde no hay espacios. No está el espacio de la pareja, del desayuno, del almuerzo, de la diversión, del placer. Es como que todo el día trabajan y tienen como 10 minutos, 15 minutos que hacen un descanso. Hay que trabajar mucho sobre eso, que eso antes no pasaba, porque uno se iba al trabajo, volvía del trabajo, y la queja era: él vuelve del trabajo, se tira al sillón, yo llego de trabajar y me tengo que poner a cocinar. Hoy hay que trabajar más en lo que sería un ordenamiento. Los recién unidos, matrimonios sin hijos. Voy a las dificultades. Las dificultades siempre, siempre, en todas las etapas, va a estar ligado mucho a la familia de origen. ¿Cómo fue la separación de la familia de origen? Papá, mamá de la familia de origen, ¿aceptó o no aceptó la pareja del hijo o la pareja de la mujer? ¿O hubiese preferido otra cosa? Otra persona, por decirlo de alguna manera. Eso va a estar presente en todas las etapas del ciclo vital familiar. Bueno, retraso en la formulación de pautas, de reglas propias, puede haber cuestiones sexuales, situaciones de violencia, cómo organizar, sobre todo los más jóvenes, cómo organizar la casa, lo social, el tiempo. Se dice que para ir de un ciclo a otro ciclo y aparecer la consulta, tiene que haber una tensión que ellos no puedan resolver para venir a la consulta. En líneas generales, esta tensión puede estar dada por situaciones de violencia, por situaciones de celos anteriormente. Acá, en la familia con niños pequeños, también pueden venir antes los niños pequeños, esta problemática que cada vez se ve con mayor frecuencia de que no quedan embarazados a pesar de hacer los largos tratamientos. En relación a la familia con niños pequeños, vuelve el tema de la familia de origen. E influye mucho el tema del contexto. Cada uno cómo fue criado e intenta decirle al otro cómo tiene que criar. Y siempre hay una abuela o una bisabuela que está diciendo cómo deben ser las cosas. La familia con niños escolarizados, también pasa lo mismo. Hay una retracción, tanto en la familia con niños pequeños como con niños escolarizados, libidinal de la pareja. Hay menos sexo, menos desarrollo personal, hay mucha involucración en lo que yo digo ser el chofer de los hijos, llevarlos, traerlos, cuidarlos, buscar que tengan amiguitos, el tema de la tarea, la escuela si les queda lejos, bueno, todo eso que inclusive puede haber más temas. Con los adolescentes, algo mencionó Juanpi, que es el tema del celular, es hoy la mayor consulta en el tema del celular y la mala contestación y el encierro. Y estoy hablando de situaciones normales, ¿no? No estoy hablando de chicos con fobias, o esquizos o autistas. Yo en lo personal trabajo con el paciente, por más que venga la familia, que aprenda a autorregularse. El celular tiene una aplicación que es tiempo de pantalla. Entonces, que él se regule, lo vaya escribiendo, y si le parece, si tiene que disminuir el tiempo de pantalla. En líneas generales, si no están atravesados por alguna conflictiva familiar, solitos los van disminuyendo el tiempo de pantalla. No tengo idea cuánto es el tiempo de pantalla normal. No sé. Natural, frecuente. ¿Por semana o por día? Por día. Por día. ¿El recomendado o el que ocurre? Claro. El tiempo de pantalla. El oftalmólogo dice 45 minutos por día. Bien. Ahí. 45 minutos.
Hay un libro, no, pero se puede. Hay un libro que lo recomiendo, muy viejo, El niño y la televisión, de Raquel Soifer. Raquel Soifer, de la década del 70 es este libro. Ella va prediciendo todos los problemas de aprendizaje en la medida en que los niños usen más de 15 minutos, media hora, una hora, y estamos hablando de niños de la infancia, digamos, de la escuela primaria. Ella predice, y al finalizar el libro, predice en la década del 70, en el mundo, con el tema de la televisión y de lo que ella suponía aparatos de tecnología, predice una pandemia que es el tema de las adicciones. En ese libro está escrito. La familia con hijos adultos, bueno, en general, cuando los hijos son adultos, lo que uno tiene que, si han sobrevivido, si la pareja ha sobrevivido, vuelven a aparecer los conflictos con la familia de origen, aparecen siempre problemas de infidelidad, de carácter, él no me escucha, él sí me escucha. No hay nada demasiado nuevo en esto. Este material después yo se los dejo, así que lo digo rápido. Cuando los hijos se van, siempre se propone que se desconocen, que no era quien se había enamorado, ya tampoco, son los dos distintos. La propuesta es la reformulación de un nuevo contrato si no está muy rota la pareja. Cuando digo muy rota, si no hubo muchos cuernos, si no hubo muchas estafas, si no hubo muchas mentiras. No es sencillo. Yo lo hago con trabajos escritos. Yo el tema del síndrome del nido vacío, en lo personal, no coincido con esa construcción teórica. El síndrome del desempleo de la mamá hoy ya cada vez se da con menor frecuencia. Bueno, esto es algo que después lo van a tener, que describe Virginia Satir. ¿Por qué me interesa este tema del ciclo de vida familiar? Para no buscar patología. Nosotros en líneas generales no nos llevamos demasiado por los diagnósticos cuando vemos familias. Más allá de que puede haber un chico autista, puede haber un psicótico, más allá de eso, lo que intentamos ver es el modo en el que conversan, como dije antes. Maturana nos propone que hay tantas realidades como conversaciones se pueden dar. Va a estar en la habilidad del terapeuta conducir un tipo de conversación que sea constructivo. No hacer alianzas, tener en cuenta que no somos neutrales, para no tomar partido, por más que pensemos, porque cuando nos reunimos en equipo decimos la mujer tiene razón, el hombre tiene razón, y la idea es que hay que salirse de esa situación. Y ahora viene una sorpresita. Un amigo, bueno, no sé cómo se llama, un amigo que se llama Daniel Feliu, que es actor de la ciudad de Rosario, que tiene una larga experiencia en terapia personal, terapia de grupo y todas esas cosas. Yo le pedí una cuota de humor. Así que Daniel. Bueno, buenas tardes, una alegría estar acá, un placer. Gracias a Liliana. Si no sabemos ni cómo catalogarnos, como decía Elvira Esperando en la Carroza, no sé ni cómo catalogarte. Bueno, me hizo esta gentil invitación. Hemos compartido muchos años de todo tipo de vivencias, la risa entre ellas. Y mi idea era un poco, a raíz de algunas cosas que se estuvieron trabajando acá, porque Lili me pasó el programa, más lo que estuve viendo hoy en las exposiciones, más la propia experiencia mía y de ustedes, ya verán por qué me refiero a ustedes, sobre la familia en general, sobre el enfoque sistémico. Yo, siendo un criollo, que no soy psicólogo, pero he transitado las llanuras de la psicoterapia, distintos tipos de campos. Algunas reflexiones que estuve desgranando en relación a esto que estuvieron viendo en estos 4 encuentros de inicio de la práctica clínica desde la perspectiva sistémica, organizado por la doctora Liliana Spinelli
alias la loca de la sistémica, psicoloca, la llamaban algunos grupos de adolescentes, y otros términos que no eran para poner acá en el contexto del colegio de psicólogos que te han dicho en tu larga trayectoria. La familia, ¿qué tema? Si me disculpan, bueno, voy a leer porque va a ser más expeditivo. La familia, ¿qué tema? La familia es el germen, el inicio, el campo fértil o infértil donde el sujeto se forma o se deforma. Más allá del tipo de abordaje terapéutico, hay una máxima que dice, en pocas palabras, que todo lo que no se resuelve en una generación pasa a la generación siguiente. El sujeto hereda todo, con suerte puedes heredar un campito, un departamento, unas acciones en una empresa, pero el combo, que no es una cajita precisamente feliz, incluye las formas de vincularse entre los familiares y con el mundo. En relación a los secretos de familia, que sé que se ha tratado aquí, bueno, en este punto Netflix se queda chico. En el abordaje de la familia, el terapeuta se encuentra con todos los géneros posibles. Suspenso, comedia, con frecuencia comedia dramática, mucho drama también, incluso terror. Y hasta diría que cine iraní, porque hay familias que en la superficie parecieran no pasar nada. Y de familias, los psicólogos conocen mucho ya desde antes de empezar la carrera, porque sucede a menudo que si alguien elige esta maravillosa profesión, se debe a que muy probablemente no proviene de una familia de cuento de hadas. No voy a mirar a nadie en particular. Después armamos un grupo de Facebook si quieren. Como decía un amigo, si fuiste muy feliz en los primeros años de vida, te va a costar más ser un buen psicólogo. O dicho de otra manera, no hay posgrado, licenciatura, ni máster que iguale la cancha que el haber vivenciado ciertas situaciones en la propia familia, en la propia biografía. Ya lo dijo el célebre Carl Jung cuando hablaba del arquetipo del sanador herido. En relación a un punto que se ha tocado en estos encuentros, bueno, Flavio, hoy lo acabas de mencionar justo, distintas maneras de abordar la familia. Bueno, en el caso de familias con alto nivel de conflictividad puede ser con la policía, con gendarmería, con medicación, orden de restricción, etc. Del individuo a lo social. Las vivencias familiares de los primeros años, esa forma de vincularse y de percibirse, esa forma de ver y de pensar la realidad, el entorno, van constituyendo un andamiaje muy sólido. Las creencias se fijan poco a poco y con el tiempo, y a la manera de las capas de fijador para el pelo Robbie que usaban nuestras abuelas para sostener ingeniosamente y de manera de ingeniería sus escasas ya ralas melenas, se van formando, sedimentando diversas capas, formas de vincularse, patrones de pensamiento, formas de verse a uno mismo y de ver a los demás. Y cuando el individuo sale al mundo se va dando cuenta de que las replica en sus nuevas relaciones. Todo eso con lo que creció ahora está introyectado, se mete dentro y allí permanece como el lombriz solitario. La ventaja es que en este caso, al menos el individuo está acompañado por alguien, la lombriz, que será un invertebrado que consume tus recursos internos, pero por lo menos es una compañía. En cambio, el tener adentro, y ustedes lo saben bien, los fantasmas de los integrantes de la familia es mucho más difícil. Es la paradoja, porque cuando se es chico no se puede defender, absorbe el niño todo lo que hay en su entorno, lo malo, también lo bueno, y cuando se es grande, que se tienen más recursos, más discernimiento a la hora de construir tu propio guión vital, es cuando más te cuesta cambiar las cosas que te obturan, o dicho en criollo, que te cagan la vida. Y en algún momento alguien nos dice lo último que quisiéramos escuchar: sos igual a tu padre o a tu madre. ¿Cómo se reproducen y se perpetúan estos modos de vincularse dentro de la familia? Taladrando el cerebro de los parientes más vulnerables, sobre todo niños, pero también adultos, con frases, palabras, creencias, refuerzos y demás. Perpetuando esa manera chota de ver la vida, los vínculos, esa manera de posicionarse en el mundo. Pero atención a no desesperar, que aquí entra vuestra profesión en la heroica tarea de sanar. Aquí se aprecia la importancia de la psicoterapia en general y de la terapia sistémica en particular. En relación al punto trabajado del terapeuta solitario al equipo terapéutico, diremos que el trabajo terapéutico en equipo tiene sus desafíos.
Puede ir de algo sumamente enriquecedor para el paciente y para los terapeutas a un despelote entre los profesionales, al punto de llegar a veces a lo que un serio profesional decía, que el equipo replicaba en sus reuniones, tratando el caso, la disfunción de la familia del paciente sobre el que se trabajaba. El lugar del terapeuta en la terapia de familia, francamente, un lugar de mierda. Muchas veces, porque ¿para qué vamos a andar con eufemismos en este punto? Si quieren una manera más poética de decirlo, sería siniestro profesional de la salud mental que lucras con nuestra desdicha. Extraño que nos obligas a confluir en tiempo y espacio en esta sala de torturas que es tu consultorio y encima nos cobras. Se ha mencionado el título en la bibliografía, está Pescando Barracudas, pragmática de la terapia sistemática breve. Bueno, diremos que se trata de seres de hasta 2 metros de longitud, cuerpo alargado, provisto de poderosos dientes y cola potente, que al llegar a cierta edad se vuelve venenosa. Atacan a sus presas con gran rapidez. Bueno, esta definición, además de aplicar a los familiares, aplica también a un animal marino. La barracuda se alimenta de todo tipo de prejuicios, desvalorizaciones, pesimismo, entre otras cosas. La carne de la barracuda o de ciertos parientes puede ser muy tóxica debido a que este animal acumula toxinas. Como ciertos parientes también, que a la disfunción, a la oscuridad heredada de sus ancestros, agregan el parche de la actualización de software de sus nuevas formas patológicas de sufrimientos, para ellos mismos y para su entorno familiar. Esos familiares que uno piensa, ¿por qué tengo que estar compartiendo el turrón y la sidra con esta persona siniestra si yo no la elegí? Como cierre a estas reflexiones, quizás ustedes piensen qué visión catastrófica de la familia, pero ustedes conocen mejor que nadie a través de la clínica que estas reflexiones, a pesar del trazo grueso del humor, quizás no estén tan alejadas de la realidad. Por eso propongo, cortemos el bucle del sufrimiento con la tenaza de la terapia sistémica. Nada más, muchas gracias.